una sola foto puede congelar la alegría, la aventura o la vida cotidiana. Pero algunos selfies capturan no solo la vida sino sus últimos segundos. En este video estamos descubriendo 6 selfies horripilantes jamás tomadas, fotos capturadas justo momentos antes de que la tragedia golpeara. Era 30 de julio de 2017, en la ciudad de Iloilo, Filipinas. Durante la noche la lluvia no había parado. Hojas gruesas e ininterrumpidas que desenfocaban los techos y convertían manzanas enteras en ríos de movimiento lento. A media tarde, el río Tigum había desbordado sus orillas, tragándose las estrechas calles del barrio Sok. Mariel Bontoc, de 34 años, trabajaba como asistente dental en una pequeña clínica en la calle Delgado. Era conocida por su paciencia, sus manos firmes durante los procedimientos y su voz suave al tratar con pacientes ansiosos. Su esposo, un electricista que trabajaba en el extranjero en Qatar, enviaba dinero mensualmente para pagar la escolaridad de sus hijos y las renovaciones inacabadas de su hogar. Mariel manejaba la mayoría de las cosas sola. Era práctica, cautelosa y estaba acostumbrada a las tormentas. Pero el monzón del suroeste de esa semana, intensificado por una tormenta, no era como los aguaceros habituales. Por la mañana temprano, las estaciones de radio habían advertido sobre un posible desbordamiento del río, pero la familia se quedó. Salir parecía más arriesgado con el agua ya rodeando su casa. Su subdivisión formaba parte de un desarrollo más antiguo construido en un terreno bajo donde el sistema de drenaje a menudo se colapsaba. Alrededor del mediodía, cuando se fue la electricidad y la recepción del teléfono era intermitente, usó una pequeña linterna y su teléfono para contactar a sus familiares. Ella le escribió a su hermana que, según se informaba, los rescatistas estaban cerca y que por el momento estaban a salvo, parados sobre muebles por encima del agua que llegaba a la cintura. A las 2 de la tarde la lluvia se intensificó. El gabinete en el que estaban parados crujía bajo su peso combinado y el agua casi alcanzaba el interruptor de luz en la pared. Afuera los vecinos gritaban pidiendo ayuda mientras la corriente arrastraba láminas de metal y ramas río abajo. El sonido de los escombros raspando contra las paredes llenaba el aire. Mariel intentaba tranquilizar a sus hijos, que estaban agarrando contenedores de plástico como flotadores improvisados. A las 2:47 de la tarde envió su último mensaje de texto diciendo que los rescatistas estaban a solo unas calles de distancia. 14 minutos después, ella tomó una foto más. Un pequeño momento destinado a mostrar a su familia que estaban bien. En la imagen los tres sonreían levemente, el techo visible detrás de ellos. Los investigadores determinaron más tarde que el nivel de la inundación subió más de 2 pies en menos de 20 minutos después de que el canal de drenaje cercano cedió. La presión del agua desde el exterior forzó la apertura de una ventana lateral, enviando una oleada que volcó los muebles. Un refrigerador que se desprendió de la cocina flotó hasta la sala de estar y golpeó el armario. El impacto aflojó un panel del techo, que colapsó hacia adentro, atrapando a Mariel y sus hijos bajo los escombros flotantes. La evidencia de marcas de agua y la posición de los muebles desplazados indicaban que habían buscado un terreno más alto, pero no pudieron liberarse cuando la inundación subió casi hasta las vigas. Un examen forense determinó más tarde que la causa oficial de la muerte fue asfixia secundaria por ahogamiento, sin signos de trauma externo. Los vecinos recordaron haber escuchado un fuerte estruendo antes de que los gritos se detuvieran. Los rescatistas llegaron a la calle más de una hora después, viniendo de otras casas sumergidas, maniobrando botes inflables a través de cables enredados y madera flotante. Para entonces, la mayoría de las casas estaban casi bajo el agua. La casa de Mariel fue ingresada solo después de que las aguas comenzaran a retroceder esa noche. Se encontró el gabinete volcado debajo de la sección colapsada del techo, con las patas rotas y su teléfono sellado dentro de su bolso. Las autoridades locales registraron la muerte como una de las muchas víctimas relacionadas con las inundaciones de ese día. Cuando el esposo de Mariel voló a casa desde Qatar 3 días después, rehusó entrevistas y permaneció principalmente en silencio. En el pequeño entierro organizado por sus familiares, él se mantuvo apartado de los demás, sosteniendo el anillo de bodas que le habían devuelto. Era 9 de abril del año 2018 en Caracas, Venezuela. El calor de la mañana ya se había asentado fuertemente sobre la Plaza Altamira, donde cientos de manifestantes se reunieron una vez más a pesar de las advertencias. Los que vinieron a marchar ya conocían el patrón. Las consignas, las barricadas, las repentinas explosiones de violencia que podían terminar sin aviso. Lorena Díaz tenía 22 años. Era una estudiante universitaria estudiando ciencias biomédicas en la Universidad Central de Venezuela. Se había convertido en una cara familiar en las protestas que se extendieron por Caracas ese año. Tranquila pero decidida, fácilmente reconocible por su brazalete de la Cruz Roja y la desgastada bolsa médica de lona que llevaba. Ella no era una líder política ni organizadora. Ella vino a tratar a los heridos.
Semanas antes, se había unido a una red de voluntarios de estudiantes médicos coordinada a través de redes sociales y ONG locales. Reunieron recursos limitados: solución salina, gasas, máscaras de vinagre para tratar las heridas de balas de goma y gas lacrimógeno. Ella mantenía su teléfono con ella todo el tiempo, documentando lo que veía como evidencia, a menudo subiendo clips breves que mostraban tanto la resistencia como el miedo en las calles. Para abril, las protestas se habían vuelto impredecibles. Las fuerzas de seguridad estaban usando vehículos de control de multitudes más pesados, camiones blindados con frentes reforzados conocidos como rinocerontes. Estos estaban diseñados para dispersar grupos, pero a menudo entraban en calles estrechas a velocidades peligrosas. La protesta de ese día estaba destinada a ser pacífica, centrada en estudiantes universitarios que exigían condiciones seguras en el campus y financiamiento estable. Los canales de redes sociales advirtieron sobre un aumento en el movimiento de tropas cerca de Chacao, pero muchos lo desestimaron como una intimidación rutinaria. Lorena y sus amigos decidieron unirse, trayendo suministros médicos y mascarillas empapadas en vinagre. A media mañana, la plaza se llenó de cientos de manifestantes portando banderas venezolanas y pancartas caseras. A las 12:43 de la tarde, Lorena estaba cerca de la base de un monumento donde la multitud comenzó a dispersarse después de la primera descarga de gas lacrimógeno. Alguien gritó que un vehículo de la Guardia Nacional se acercaba desde el este. Videos más tarde verificaron que el camión blindado pasaba por una intersección, sus faros atravesando el humo. Lorena giró su teléfono hacia él, levantándolo para una foto rápida. La imagen la mostraba con una camisa gris y una máscara tipo bandana azul, sosteniendo su bolsa de primeros auxilios con la bandera detrás de ella borrosa por el movimiento. El camión aún estaba distante, pero claramente se acercaba. Los testigos dijeron que el vehículo aceleró de repente, su motor ahogando el ruido de la multitud. Los manifestantes gritaban y corrían hacia las aceras. Lorena se acercó a un manifestante caído tratando de levantarlo. La camioneta viró levemente, luego avanzó a través de la multitud que se dispersaba. Varias personas fueron golpeadas por el parachoques delantero y lanzadas a un lado. Lorena fue golpeada directamente al borde de la plaza. El impacto la lanzó varios pies hacia adelante en el camino de la rueda derecha. El vehículo se desvió y continuó por la avenida sin detenerse. Cuando el humo se disipó, varios manifestantes regresaron corriendo, llamando a los médicos. El metraje del celular confirmó la secuencia. Los médicos que la alcanzaron la reconocieron de inmediato. Su bolsa médica estaba rota, su contenido esparcido por el pavimento. Los intentos de reanimación fallaron. El trauma en la cabeza y las lesiones por aplastamiento fueron catastróficas. Fue declarada muerta en el lugar antes de que los paramédicos pudieran evacuarla. La Guardia Nacional afirmó más tarde que el vehículo había perdido el control tras ser atacado con proyectiles, aunque no había evidencia que respaldara esa versión. Grabaciones independientes tomadas desde 3 ángulos contradijeron el informe, mostrando que no hubo fuego entrante antes de la aceleración. El vehículo blindado, identificado más tarde como perteneciente al Comando Regional V de la Guardia Nacional, fue operado por personal cuyos nombres se mantuvieron en reserva durante la investigación. Nunca se confirmaron acciones disciplinarias ni cargos criminales. Su universidad realizó una vigilia con velas la noche siguiente, a la que asistieron cientos de personas a pesar de los toques de queda. Era el 3 de octubre de 2016, cerca de Donner Summit, California. A última hora de la tarde, las nubes comenzaron a cubrir la Sierra Nevada, pesadas y grises. Para la mayoría de los conductores, el empeoramiento del clima era solo otro retraso. Para Leo Sánchez, era el tramo final de un largo viaje. Leo tenía 42 años, era un conductor de camiones de larga distancia de Sparks, Nevada. Había pasado casi 2 décadas al volante, recorriendo miles de kilómetros por los estados del oeste. Conocido entre sus compañeros de trabajo por ser cuidadoso, raramente excedía los límites salvo al final de sus turnos cuando el hogar estaba cerca. Conducía un Freightliner Cascadia del año 2012, transportando una carga completa de losas de granito desde una cantera fuera de Sacramento, con destino a un depósito de construcción cerca de Reno. Su empleador operaba con horarios de entrega ajustados sin incentivos de rendimiento, bonificaciones ligadas a las llegadas a tiempo. Leo estaba retrasado casi 1 hora después de un retraso en la estación de paso en Auburn. La ruta Donner fue una de las más técnicamente exigentes de la región. Los cambios bruscos de elevación, los carriles estrechos y el clima montañoso impredecible lo hacían peligroso para los camiones que transportaban cargas pesadas. El peso de las losas de granito significaba una mayor distancia de frenado y estrés en los neumáticos, especialmente en descensos largos. Los registros de mantenimiento mostraron más tarde que el neumático delantero izquierdo había sido señalado por desgaste 3 semanas antes, pero de alguna manera fue aprobado para el servicio tras una inspección rápida.
El registro a bordo de Leo indicaba que había estado conduciendo durante casi 11 horas, cerca del límite federal, pero decidió continuar por el paso antes de descansar en Reno. Alrededor de las 5:40 de la tarde, Leo llegó a un mirador pintoresco al oeste del Paso Donner. Salió, estiró las piernas y se tomó una foto junto a su camión. Le envió la foto a su esposa con un mensaje corto diciendo que estaba casi en casa. La temperatura bajó cuando empezaron a caer las primeras gotas de lluvia. Camioneros cercanos informaron de vientos fuertes y visibilidad limitada más al este, con alertas meteorológicas aconsejando a los conductores en reducir la velocidad a menos de 55 millas por hora. A pesar de las advertencias, la mayoría de los transportistas continuaron. La lluvia era común en ese tramo, y detenerse significaba perder tiempo precioso. Una hora después, cuando la oscuridad comenzaba a nesentarse, Leo comenzó su descenso hacia el lago Donner. La lluvia se intensificó, cruzando el parabrisas a rayas. Testigos en un camión que lo seguía más tarde describieron su camión balanceándose ligeramente en el viento, pero manteniendo una velocidad constante de aproximadamente 65 millas por hora. Aproximadamente a las 6:47 de la tarde, las imágenes de la dashcam capturaron un destello repentino desde el paso de rueda delantero izquierdo, lo que los investigadores determinaron más tarde que fue un fallo de neumático. En cuestión de segundos, la columna de dirección se movió bruscamente hacia la izquierda. El remolque cargado se balanceó hacia afuera, empujando la cabina a través de los carriles mojados. El camión se desvió violentamente, golpeando la barrera de seguridad y atravesándola antes de que todo el camión se inclinara hacia adelante. Se precipitó por el terraplén, dando 2 vueltas mientras caía casi 200 pies en un barranco rocoso. Los equipos de emergencia llegaron al lugar más de una hora después, alertados por los automovilistas. La cabina estaba aplastada más allá del reconocimiento. El bloque del motor fue lanzado a varios metros de distancia y chamuscado. Las losas de granito se habían soltado de sus amarres, esparciéndose por la pendiente. Basado en los daños de impacto, los investigadores concluyeron que Leo murió instantáneamente. La recuperación llevó la mayor parte de la noche debido al terreno y al clima. Los bomberos extinguieron los escombros humeantes y remolcaron fragmentos del camión de vuelta a la carretera por la mañana. Los restos de neumáticos recogidos del lugar mostraron claros signos de fallo estructural, consistentes con la separación de la banda de rodadura debido al aumento de calor bajo carga pesada. Según el informe del forense, Leo murió por un trauma craneal masivo en el momento del impacto. El desgaste de los neumáticos y el hidroplaneo fueron identificados como factores contribuyentes, agravados por la velocidad y el clima. La empresa emitió nuevos protocolos de inspección el mes siguiente, requiriendo el reemplazo de neumáticos después de 40.000 millas. La familia de Leo realizó un pequeño servicio en Sparks, al que asistieron compañeros de trabajo y conductores locales. En el funeral, su esposa colocó una foto enmarcada de su última foto junto al ataúd, tomada momentos antes del accidente. Era el 21 de mayo de 2016 en Phuket, Tailandia. El aire costero estaba cargado de humedad. Las calles resbalaban por una llovizna anterior. La carretera que bordeaba la costa brillaba bajo el resplandor de las farolas. Cada curva mostraba brevemente el océano a lo lejos. Debería haber sido una noche tranquila. Solo el viento, motocicletas lejanas y música de bares al aire libre. Pero algo imprudente se estaba gestando. Niran Suti, de 21 años, trabajaba a tiempo parcial reparando scooters en el taller de su tío. Era bueno con los motores, pero tenía una peligrosa confianza en la carretera. Sus amigos Pricha Kam, de 22 años, y Akarat Nuenchai, de 20 años, eran compañeros de clase en una escuela técnica local. Los tres eran conocidos por buscar adrenalina, grabando acrobacias para subir a sus cuentas de redes sociales. Ninguno de ellos llevaba casco esa noche. El hermano mayor de Niran poseía una Yamaha R15, ligera, rápida y bien mantenida. Contra las advertencias, Niran lo tomó prestado, prometiendo devolverlo antes del amanecer. Las motocicletas eran su obsesión, pero también su descuido. A menudo recorrían la carretera costera de Phuket por la noche, compitiendo con autobuses por diversión y zigzagueando entre coches. La Yamaha R15 no estaba diseñada para 3 pasajeros, sin embargo, se apretaron juntos riendo mientras pasaban el tráfico a toda velocidad. Pricha solía ser el que filmaba. El grupo no estaba lo suficientemente borracho como para perder el equilibrio, pero probablemente lo suficiente como para sentirse invencible. Alrededor de las 11:40 de la noche salieron de un bar frente a la playa después de 2 rondas de cerveza. La carretera costera brillaba delante, ancha, acogedora, casi vacía. Niran aceleró el motor mientras Akarat lo instaba a que le diera más velocidad. Testigos dijeron más tarde que reían a carcajadas, sus voces se perdían detrás del rugido de la moto. Alcanzaron casi 80 millas por hora en un minuto. Pricha sacó su teléfono para tomar una foto. La foto
Recuperada más tarde del almacenamiento en la nube, mostraba la carretera con las luces formando líneas amarillas, las caras distorsionadas por el viento y el movimiento. En ese momento, un coche delante de ellos desaceleró para girar a la izquierda. Niran se desvió ampliamente hacia el carril contrario para adelantarlo justo cuando otro sedán, un Toyota Vios, se acercaba desde la otra dirección. La cámara del tablero de un automovilista en paso capturó el momento exacto. Pritchard equilibrando su teléfono, la moto desviándose demasiado a la derecha y la mano izquierda de Niran moviéndose demasiado tarde hacia el freno. No había espacio para corregir. La colisión fue instantánea. La parte delantera del Toyota Vios se arrugó. La motocicleta se desintegró, esparciendo fragmentos de metal y vidrio por el asfalto. El cuerpo de Niran fue lanzado 6 metros hacia adelante, deslizándose bajo la barandilla de protección. Akarat fue lanzado de lado contra un poste de señalización. Pritchard golpeó el parabrisas, su teléfono aún en mano antes de romperse en el pavimento. Uno de los automovilistas llamó inmediatamente por ayuda. Los equipos de rescate llegaron en 10 minutos. 2 de los motociclistas fueron declarados muertos en el lugar. Pritchard aún respiraba pero estaba inconsciente. Fue trasladado a un centro de trauma cercano y murió poco después de llegar. La policía examinó las marcas de derrape, la dispersión de escombros y la trayectoria del choque para confirmar la velocidad estimada, cerca de 80 millas por hora al impactar. El conductor del sedán sufrió heridas leves. Más tarde, los forenses recuperaron fragmentos del teléfono de Pritchard y una sola imagen tomada segundos antes del accidente, un selfie grupal que muestra a los tres sonriendo, con la carretera curvándose de fondo. El reflejo del obturador en el visor coincidía con el ángulo del accidente. Los niveles de alcohol en la sangre de Niran superaban ligeramente el límite legal y ninguno de los tres llevaba equipo de protección. Los informes de autopsia confirmaron que los tres murieron por múltiples lesiones contundentes consistentes con trauma de impacto a alta velocidad. El caso se cerró como muerte accidental debido a conducción imprudente e intoxicación por alcohol. Su universidad celebró un memorial la semana siguiente. La administración colocó una pequeña cruz blanca con sus iniciales a lo largo de la curva de la carretera donde ocurrió el accidente. Era el 14 de octubre de 2018 en Chicago, Illinois. Vapor se elevaba de las tapas de alcantarilla y el sonido del tráfico distante resonaba entre los edificios estrechos. Nada en la quietud sugería que en minutos el paseo rutinario de un hombre a casa terminaría en silencio. Elias Reddick, de 29 años, trabajaba en el mantenimiento de una empresa de gestión de propiedades que brindaba servicios a complejos de apartamentos en el lado sur. Era confiable, callado y el tipo de trabajador que aceptaba horas extras sin quejarse. La mayoría de sus colegas lo describieron como una persona cuidadosa, alguien que evitaba la confrontación y se enfocaba en metas simples, ahorrar para su propio apartamento, tal vez comprar una camioneta usada el próximo año. Había crecido en la misma parte de la ciudad y sabía qué bloques evitar después del anochecer, pero la ruta que solía tomar para llegar a casa era familiar, y la rutina tenía una manera de sentirse segura incluso cuando no lo era. El trabajo no era glamuroso, pero pagaba constantemente. Elías a menudo llevaba herramientas y repuestos en su mochila incluso fuera de servicio, ya que los inquilinos a veces lo llamaban después de horas para pequeños favores. Usaba botas resistentes, una chaqueta reflectante del trabajo y siempre tenía sus auriculares puestos, escuchando música para ahogar el ruido de la ciudad. Los amigos bromeaban que era el tipo de persona que podía arreglar un horno a medianoche y aún así llegar temprano al día siguiente. Esa noche asistió a la cena de cumpleaños de un compañero de trabajo en un restaurante local, quedándose solo el tiempo suficiente para compartir un pastel antes de irse a casa alrededor de las 11:45 de la noche, m. Elías siguió su camino habitual, cruzando la calle 65 Oeste y luego bajando por South Morgan, donde las farolas estaban demasiado separadas. La avenida principal era más segura pero más larga. Según sus amigos, siempre había preferido el atajo, especialmente cuando estaba cansado. A las 12:07 de la madrugada, tomó una foto rápida, su rostro bajo el resplandor de una luz amarilla con el pie de foto. Casi en casa, y la subió a Snapchat. A 3 cuadras de distancia, un sedán oscuro se había detenido cerca de un callejón donde 2 grupos rivales habían discutido más temprano en la noche. Según informes posteriores de la policía, el conflicto comenzó por un vehículo robado. Testigos oyeron gritos, luego los primeros disparos. La mayoría corrió a refugiarse, pero varias balas se desviaron, rebotando por la calle abierta, amplificadas por las estrechas paredes de los edificios de ladrillo. No estaba claro si Elías escuchó algo antes de que la bala lo alcanzara. Imágenes de una cámara de seguridad cercana lo mostraron a medio paso, con el teléfono en una mano y auriculares puestos, cuando su cuerpo se sacudió. El proyectil entró por el lado derecho de su cuello. Soltó el teléfono, se tambaleó hacia un coche estacionado y se desplomó contra el guardabarros.
Los investigadores más tarde recuperaron el dispositivo. Su cámara estaba rota por la caída. La pantalla mostraba la última imagen que tomó. Un selfie borroso bajo las luces de la calle momentos antes de que comenzara el tiroteo. El primer oficial en responder llegó a las 12:14 de la madrugada, alertado por un transeúnte que había oído los disparos y visto a alguien caer. Elías no respondía. Su teléfono yacía a centímetros de su mano extendida. Los paramédicos llegaron en 5 minutos, pero no pudieron estabilizarlo durante el transporte. Su hora de muerte fue registrada a las 12:29 de la madrugada. El informe del médico forense enumeró la causa de muerte como una sola herida de bala en el cuello, clasificada como homicidio por disparo accidental. En los días que siguieron, los detectives rastrearon la bala hasta una pistola calibre 40 utilizada en un tiroteo desde un vehículo en marcha contra un miembro de una banda rival. Elías no tenía conexión con ninguno de los dos grupos. Su funeral fue pequeño. Familia, compañeros de trabajo y algunos vecinos. No había periodistas ni declaraciones de la ciudad, solo otro nombre en un año de estadísticas violentas. Era el 27 de diciembre de 2015 en la Isla Magnética, Queensland. Las familias se reunieron a lo largo de Horseshoe Bay, montando tiendas de campaña y toallas en la arena caliente. Las banderas del socorrista estaban plantadas más abajo en la playa cerca del recinto de natación, pero más allá de eso, las pozas de marea brillaban al sol, tranquilas y aparentemente inofensivas. Daniel Prowse, de 12 años, estaba de visita desde Sydney con su madre y parientes para las vacaciones de Navidad. Era un chico curioso e inteligente conocido por coleccionar insectos, conchas y fotos de criaturas marinas inusuales. Sus padres habían fomentado su fascinación, a menudo dejándolo usar su viejo teléfono inteligente para tomar fotos de lo que encontraba a lo largo de la costa. La familia había elegido la Isla Magnética por sus playas tranquilas y áreas de natación seguras. Rentaron una pequeña cabaña cerca de la bahía y planearon una última salida antes de regresar al continente esa tarde. La temporada de medusas caja había comenzado a principios de ese mes. Se colocaron advertencias locales en las entradas principales de la playa recordando a los nadadores que permanezcan dentro de las redes contra medusas y utilicen las estaciones de vinagre en emergencias. La mayoría de los turistas ignoraron las señales de precaución más pequeñas más abajo en la costa. Las playas de la isla eran conocidas por sus charcos de marea poco profundos que a veces atrapaban pequeños peces y medusas después de las tormentas. La patrulla de salvavidas se centraba principalmente cerca del área de baño designada, dejando la extensión más lejana de arena sin supervisión. Esa mañana, alrededor de las 10:45, Daniel se alejó unos 160 pies del grupo principal mientras su tía y su madre desempacaban la comida. Siguió la marea que se retiraba, buscando conchas. En una piscina poco profunda cerca de una línea de algas marinas, notó una masa translúcida del tamaño de una pelota de softball. Se inclinó más cerca. Parecía claro, suave e intacto. Los testigos recordaron más tarde haberlo visto agachado cerca del borde del agua, riendo y mostrando algo a su primo. Levantó su teléfono, tomándose una foto sosteniendo la medusa por la campana, sin darse cuenta de que varios tentáculos delgados, casi invisibles, aún se extendían en la piscina y se enroscaban suavemente alrededor de su antebrazo. Momentos después, se estremeció bruscamente y lo dejó caer. Su grito se escuchó por encima del sonido de las olas, llamando la atención de su madre. Para cuando ella llegó, Daniel se había desplomado, jadeando y agarrándose el brazo. Los verdugones rojos se extendían rápidamente por su piel en patrones definidos, como de látigo. Los salvavidas corrieron desde la zona de patrulla. Aplicaron vinagre en las heridas con un cubo de la estación, instruyeron a ella y a sus padres para que llamaran a emergencias y comenzaron RCP cuando la respiración de Daniel fallaba. Su pulso era errático, luego ausente. Los paramédicos que llegaron en cuestión de minutos continuaron los esfuerzos de reanimación mientras un helicóptero era enviado desde Townsville. Daniel perdió el conocimiento menos de 2 minutos después de la picadura. El veneno, más tarde confirmado como el de una medusa caja, había causado un paro cardíaco antes de que la evacuación pudiera comenzar. Fue trasladado por aire desde la playa, pero declarado muerto camino al hospital de Townsville. La última fotografía recuperada de su teléfono, con marca de tiempo a las 10:48 de la mañana, lo mostraba sosteniendo la medusa con una leve sonrisa, el agua brillando detrás de él. Su madre se desmayó junto a la camilla mientras los rescatistas trabajaban. La playa fue despejada por el resto del día y los funcionarios revisaron nuevamente el recinto de la red protectora en busca de brechas, sin encontrar ninguna. El informe del forense citó un evento cardíaco inmediato causado por el veneno de Chironex fleckeri, consistente con una envenenación marina fatal.
Los socorristas confirmaron que las advertencias de medusas habían estado en vigor esa mañana. La familia rechazó todas las entrevistas y regresó a Sydney en pocos días. Se celebró un servicio conmemorativo en privado. Gracias por vernos. Si te gustaron estas historias, haz clic aquí.